Buenos días, queridos hermanos. Gracias al Señor por esta tan grandiosa oportunidad y bellísima oportunidad de poder compartir su palabra cada día. Y damos gracias al Señor por permitirnos entrar a los hogares de ustedes cada día con una lección sobre un tema diferente. Esta vez estamos hablando sobre la oración y tenemos mucho que hablar sobre la oración. Ya hicimos la distinción en lo que es orar y rezar y establecimos algunos parámetros importantes que debemos usar cuando vamos a orar. Pero debemos pensar cómo debemos orar y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Debemos saber cómo orar. Dice el Señor en su palabra que cuando oremos no seamos como los hipócritas, que aman orar en público para ser vistos por los demás. Mire Mateo capítulo 6 y versículo 5. Mateo 6, 5, lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Mateo 6, 5. Dice la palabra de Dios. Mateo 6, 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces, el Señor llama aquí a hipócritas a los que con palabrerías se paran a orar en las esquinas para ser vistos por los demás. El Señor conoce todas nuestras necesidades. No es necesario hacer esto para que los demás conozcan que yo estoy orando. Lo más importante es saber que yo tengo que orar, que yo tengo que comunicarme con el Señor. ¿Y cómo me comunico con el Señor Jesucristo? A través de la oración. Dice el versículo 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Son direcciones o instrucciones específicas de nuestro Señor Jesucristo para que nosotros aprendamos cómo orar. La oración debe ser en secreto y el Padre nos recompensará en público. No uses vanas repeticiones o palabrerías que Dios no oye. Dice aquí, enciérrese en su aposento. Usted puede orar en cualquier lugar. Usted puede orar en cualquier posición. Orar lo puede hacer en su cuarto, en su auto, en la iglesia, arrodillado, de pie, pero siempre haciendo reverencia a nuestro Padre Celestial. Esto es importante. Y el Señor, que conoce nuestras necesidades, Él nos recompensará en público. Él sabe lo que usted y yo necesitamos antes de que se lo pidamos. Pero Él quiere oírlo de nuestros labios. Por eso dejó la oración como una herramienta, como un instrumento para que nosotros podamos comunicarnos con Él. Ore al Señor confiadamente, ya que nuestro Padre Celestial conoce todas nuestras necesidades antes que se lo pidamos. Confíe. Cuando ore, confíe en el Señor. En otras palabras, ore con fe y confíe en el Señor. No dudando nada, dice Santiago capítulo 1, versículo 5, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que son llevadas de un lado para otro por el viento. Y por otro lado, sin fe es imposible agradar a Dios.
Así que su oración debe estar llena de fe y confianza en que el Señor hará o cumplirá lo que usted le está pidiendo. Esto es importante. Y quiero ver algo que también ha sido y es sujeto de muchas controversias. Nosotros los latinos descubiertos, América fue descubierta por los españoles. Quizás nuestros padres, nuestros abuelitos, nuestros tatarabuelos, fue eso lo que aprendieron. Y nos dijeron que hay que rezar el Padre Nuestro. En otras palabras, que ya lo vimos en la clase anterior, hay que repetir de memoria lo que dice el Padre Nuestro. No, hermanos. El Padre Nuestro es una guía para que nosotros sepamos cómo dirigirnos a Dios con las palabras correctas. Aprendamos entonces del Padre Nuestro, pero como una guía. Es una guía para que su oración contenga todo lo que el Señor quiere escuchar. No es para que lo aprenda de memoria y lo diga como si fuera una poesía, una repetición. Porque recordemos lo que nos dijo ya el Señor en Mateo 6, que no usemos vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrerío Dios los va a escuchar. Dios no escucha estas repeticiones de memoria, porque Dios mira es el corazón de la persona. Y por eso nosotros oramos, porque cuando oramos son palabras nuestras para dirigirnos a nuestro Padre Celestial. Aprendamos un poquito de lo del Padre Nuestro. Vamos a ver punto por punto. Número 1. La oración debe ser dirigida al Padre. Esto es importante. Padre nuestro que estás en los cielos, lo que significa es que cuando vamos a orar debemos dirigirnos al Padre. No es que usted repita una y otra vez, Padre nuestro que estás en el cielo. No, es que la oración debe ser dirigida al Padre. Número 2. Cuando oramos tenemos que honrar el nombre de nuestro Señor. Hay que honrar el nombre de Dios. Exalte el nombre del Señor. El Salmo 113, 1 al 4 nos da una muestra de cómo debemos exaltar el nombre del Señor. Salmo 113. No es repetir lo que está allí. Exaltemos el nombre del Señor. Y aquí el Salmo 113, del 1 al 4, dice lo siguiente: alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Note, está honrando y exaltando el nombre de Dios. Versículo 3. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Dice el 4, excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. Ahí estaríamos nosotros exaltando el nombre del Señor y no simplemente diciendo santificado sea tu nombre y repetirlo cuantas veces sea. No, lo que nos quiere decir como guía es que exaltemos y honremos el nombre de Dios. Número 3. Ora por el poder de Dios. Resalte su poder, su omnipresencia, su omnisciencia, todo su poder sobre todas las cosas, porque Dios es el más grande. Usted tiene en su oración que exaltar el nombre del Señor. No simplemente decir venga su reino y repetirlo cada vez. No, exalte el nombre de Jehová, su poder, su omnipotencia y su omnisciencia sobre toda la creación. Número 4. Reconozca y ore por la voluntad de Dios.
No es simplemente hágase su voluntad como en el cielo, así también en la tierra, porque estamos repitiendo algo aprendido que otro escribió. Lo que tenemos es que reconozca y ore dentro de la voluntad de Dios. Tenemos que pedir de acuerdo a la voluntad de Él y no a la voluntad nuestra. Eso es lo que quiere decir aquí. Mire Juan 6:38. Juan 6:38 nos dice lo siguiente. Estamos Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Eso lo está diciendo el propio Señor Jesucristo, reconociendo que Él vino a hacer la voluntad del Padre. Así nosotros tenemos que orar dentro de la voluntad del Padre. Número 5. Ore por las necesidades diarias. No tiene que decir el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y repetirlo una y otra vez. Es una guía. Usted tiene que orar por sus necesidades, no tan solo de pan, sino todas las necesidades que usted tiene y que Dios las conoce. Por ejemplo, mire lo que dice Filipenses 4:19. Filipenses 4:19, lo que nos dice. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Está diciendo, yo tengo que pedir a Dios que supla todas mis necesidades, no solo de comida, pero necesitamos comida, vestir, vivienda, trabajo, salud. Todas nuestras necesidades tenemos que pedírselas entonces al Señor en oración. Número 6. Ore con un espíritu perdonador. Y esto es importantísimo, mis hermanos. Ore con un espíritu perdonador. No es decir, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que a nuestros deudores. ¿Qué hacemos con repetir eso cada vez? Tenemos que orar con un espíritu perdonador. Esto significa, mi hermano, que cuando nosotros pedimos algo al Señor en oración, le pedimos perdón al Señor en oración. Si yo he ofendido a alguien, yo he tenido primero que pedirle perdón a esta persona. Tengo que orar con un espíritu perdonador, es saber perdonar, así como Cristo murió para perdonar todos nuestros pecados. Esa es la actitud que debemos tener y no repetir simplemente lo que dice allí. Mire Colosenses 3:13. Colosenses 3:13, lo que nos dice allí. Colosenses 3:13 dice la palabra de Dios: soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Eso es lo que quiere decir allí, a orar con un espíritu perdonador. Ore por la protección del Señor ante las tentaciones. Todo el tiempo y cada día somos tentados. Entonces, pidamos protección al Señor en oración. Número 8. Ore por la victoria en la lucha espiritual. Ore por la victoria, porque el único que nos puede dar la victoria en todas nuestras luchas es el Señor. Pídale al Señor nos dé la victoria en todas las luchas, sobre todo en la lucha espiritual contra el pecado. Y número 9, reconozca la soberanía de Dios. Él es soberano sobre todas las cosas. Reconózcalo. No simplemente diga, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Usted no saca nada con repetir esto cada vez. Ore y resalte la soberanía de Dios. Entonces concluimos, hermanos, que nuestras oraciones deben de ser dirigidas al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga.